El sol de la tarde se colaba, generoso y cálido, por los ventanales de la cocina, pintando de un dorado suave cada rincón de la casa, donde el tiempo parecía ralentizar su paso. La mesa de roble, pulcra y siempre lista para nuestras cenas, reflejaba la luz como un espejo de nuestros momentos más preciados. El aroma inconfundible a la paella de mi madre, Marta, no era solo un olor, era una sinfonía en sí misma, una promesa reconfortante de la perfección que se desplegaba ante nosotros cada atardecer. Un festival de arroz, mariscos y especias que para mí era sinónimo de hogar, de seguridad absoluta, de la inquebrantable promesa de otra noche ideal. Miguel, mi padre, un hombre cuya risa contagiaba cualquier tristeza y cuya mirada franca inspiraba confianza inquebrantable, ocupaba la cabecera de la mesa. Sus ojos, llenos de esa ternura inmensa que solo él poseía, estaban fijos en mi madre mientras ella, con movimientos gráciles y pacientes, nos servía a todos. Su amor, tan palpable como el aire que respirábamos, era el faro que guiaba a nuestra familia, el ancla que nos mantenía firmes en un mar de infinitas posibilidades. Al otro lado de la mesa, Susana, mi hermana, con su cabello siempre desordenado, pero sus ojos brillantes de complicidad, me lanzaba trozos de pollo disimuladamente a mi plato, sabiendo que yo era menos amante de la carne que ella. Éramos inseparables, cómplices de pequeñas conspiraciones y confidentes silenciosas de cada sueño y cada miedo. Sus risitas ahogadas se mezclaban con las carcajadas sonoras de mis padres, creando la banda sonora ininterrumpida de mi vida. No había un solo día en que no me sintiera inmensamente afortunada por haber nacido en este hogar, rodeada de tanto amor, de tanta comprensión que a veces sentía que mi corazón no podía contener más dicha. Eva, cariño, ¿qué tal tu día en la agencia de viajes hoy?, preguntó mi madre, su voz suave como una caricia, mientras me ponía un poco más de gambas en el plato. Mi corazón dio un pequeño brinco de alegría, porque ellos siempre apoyaban mi pasión por descubrir nuevos lugares, aunque por ahora solo fuera a través de folletos brillantes y mapas antiguos. Maravilloso, mamá, respondí, sintiendo el calor de su amor envolverme. Estuve investigando sobre cruceros. Imagina, un gigante flotante surcando el Mediterráneo. Azul infinito a nuestro alrededor, islas escondidas que esperan ser descubiertas, culturas milenarias en cada puerto. Sería un sueño, ¿verdad? No para cualquier persona, sino para nosotros mamá. Los ojos de mi padre se iluminaron con una chispa juguetona. Uf, hija, suena tentador, pero no te olvides de quién cocinaría esas exquisiteces a bordo. Nadie como tu madre, Marta, para una paella así. Mi madre le dio un codazo juguetón en las costillas, con una sonrisa amplia. Miguel, ¿qué cosas dices? Eva tiene la libertad de soñar con lo que quiera. Su imaginación es su mayor tesoro. Y si un día decides embarcarte en esa aventura, en ese tu crucero soñado, estaremos aquí para aplaudirte desde el puerto, mi vida. O tal vez nos colaremos en una maleta si el barco es lo suficientemente grande, añadió con un guiño. Susana hizo una mueca exagerada, con una pizca de sarcasmo que tanto me gustaba. Mientras no te olvides traer un souvenir exótico de cada puerto para tu hermana mayor, Eva, por mí puedes navegar el mundo entero. Pero avísame con tiempo para organizar una fiesta de despedida en condiciones, con confeti y todo. Su tono era burlón, pero sus ojos brillaban con ese cariño profundo e incondicional que solo una hermana puede dar, ese que te dice, te quiero, incluso cuando te está pinchando. Mi vida era perfecta, o al menos, así se sentía cada noche al cerrar los ojos. Cada risa compartida, cada abrazo apretado, cada palabra de aliento tejía un tapiz de felicidad y seguridad del que no quería escapar jamás. Estábamos completos, juntos, un círculo inquebrantable de amor puro. El cariño de mi familia era mi mayor tesoro, el aire que respiraba, la promesa inmutable de que, sin importar lo que el futuro deparara, siempre tendría un refugio cálido, un lugar al que volver donde sería amada. No albergaba la menor duda de que algo, algún día, pudiera romper esa armonía, esa dicha. No, en mi mundo ideal, eso era simplemente impensable, una quimera imposible. El mundo que me rodeaba era un eco constante de promesas, un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad.
Cada mañana, al despertar, el sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, bañando con una luz dorada el espacio que mis padres habían diseñado con tanto esmero. No era solo una casa, era un refugio tallado en los pilares de la seguridad y la abundancia. Mi padre, Miguel, y mi madre, Marta, no eran meros proveedores, eran los arquitectos de una existencia que solo podía describir como un sueño hecho realidad. Las empresas de logística y bienes raíces de la familia no eran solo negocios, eran el latido de un imperio silencioso, construido ladrillo a ladrillo con la visión y el trabajo incansable de mi padre. Desde mi más tierna infancia, observé cómo Miguel, con su mirada astuta y su sonrisa cautivadora, movía los hilos de un entramado que parecía extenderse por toda la ciudad, abriendo puertas y creando oportunidades. Eva, mi pequeña, recuerda que cada esfuerzo es una semilla que germina en el futuro, me decía, señalando con la mano el horizonte desde la ventana de su estudio, donde se alzaban algunos de los edificios que su perspicacia había transformado en propiedades valiosas. Mi madre, Marta, era la personificación de la gracia y la sabiduría. Ella era el ancla emocional de nuestra familia, el corazón que latía con un amor tan férreo como inquebrantable. Mientras papá se sumergía en el mundo de los números y las negociaciones, mamá cultivaba el hogar, no solo con su arte culinario, que era legendario entre nuestros invitados, sino con su habilidad para transformar cada día en una celebración de la vida. Nunca faltaba un buen libro en su mesita de noche, ni una flor fresca en el jarrón del comedor. Su amor era el privilegio más grande, una manta cálida que cubría cada aspecto de mi vida, dándome la libertad de explorar, de crecer, de soñar sin límites. Susana, mi hermana, a pesar de sus bromas y su sarcasmo juguetón, era mi cómplice, mi confidente, mi primera audiencia en cada nueva aventura que imaginaba. Ella, con su energía inagotable y su capacidad para reírse de sí misma, era el contrapunto perfecto a mi temperamento más reflexivo. Paseábamos por los extensos jardines de nuestra villa, donde los árboles genealógicos de nuestra familia parecían extender sus raíces tan profundas como las nuestras. Ella me recordaba lo afortunada que éramos. Eva, no todo el mundo tiene un padre que te conceda cada capricho y una madre que te mire como si fueras la octava maravilla del mundo. Casi me das envidia, me decía, dándome un codazo. Yo solo sonreía, sabiendo que su amor y su lealtad no tenían precio. Vivía en una burbuja de oro líquido, un mundo donde los problemas parecían desvanecerse antes de tocar mi piel. Cada deseo, cada capricho, era cumplido casi antes de ser formulado. Las vacaciones exóticas, las mejores universidades a mi alcance, los coches de último modelo, la ropa de diseño. Nada de eso era tan importante como la sensación de seguridad y pertenencia que mi familia me brindaba. Tenía la certeza, quizás ingenua, de que ese amor era incondicional, un pilar inmutable de mi existencia. Y en medio de toda esa opulencia y afecto, mi sueño del crucero por el mundo no solo no había desaparecido, sino que había crecido y se había materializado en innumerables folletos y conversaciones. Era mi brújula personal en un futuro que visualizaba tan brillante como las estrellas en la noche. No era solo un viaje, era la culminación de mi propia versión de la libertad, la promesa de ver el mundo, de explorar culturas, de vivir aventuras, todo desde la comodidad y el lujo que mi familia me había enseñado a apreciar. Un día, mamá, un día navegaré esas aguas azules y traeré un jade genuino de Birmania, le decía a Marta, mientras hojeábamos un catálogo reluciente de cruceros de lujo. Ella sonreía, su mano acariciando mi cabello. Y yo seré la primera en ver las fotos, corazón. Tus sueños son los míos. Mi padre, Miguel, aunque más pragmático, siempre asentía con una sonrisa complaciente, sabiendo que su prosperidad era el cimiento de mis aspiraciones. Solo asegúrate de elegir el barco con la mejor conectividad, Eva, para que podamos mantenernos en contacto. Y que tengas suficientes tiendas a bordo para tus souvenirs, bromeaba. Mi futuro se extendía ante mí como una alfombra roja, impecable y sin arrugas. Mis planes eran claros, mis perspectivas ilimitadas. Me visualizaba explorando los fiordos noruegos, bailando tango en Buenos Aires, perdiéndome en los mercados de especias de Estambul. Todo era posible, todo era alcanzable. Mi vida era perfecta,
dorada, una melodía armoniosa sin disonancias, la encarnación misma de la dicha y la seguridad. O así lo creía. Mi visión de un futuro sin límites no se desdibujó de la noche a la mañana. Fue un proceso insidioso, como una marea alta que sube milímetro a milímetro, casi imperceptiblemente, hasta que de repente te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ha desaparecido. Al principio, las bromas de mi padre sobre la conectividad del barco y las tiendas de souvenirs parecían seguir ahí, pero había una nueva inflexión en su voz, una ligereza forzada. Las conversaciones sobre mis futuros viajes en crucero, antes tan vibrantes y llenas de planes, empezaron a adquirir un tono diferente. Cuando mencionaba la idea de un viaje exploratorio por el Mediterráneo, sola o quizás con alguna de mis amigas más cercanas de la universidad, los gestos de aprobación de Marta se volvían un poco más rígidos, sus sonrisas un poco más contenidas. Corazón, ¿no crees que sería un poco precipitado aventurarte tan lejos, tú sola?, me dijo una tarde, mientras organizábamos la agenda de nuestra próxima gala benéfica. Su voz era suave, azucarada, pero había una nota de acero apenas perceptible. La seguridad es primordial, Eva. Y la reputación de nuestra familia, la gente habla, mi vida. Una mujer joven de tu posición viajando sin compañía es, bueno, no es lo que se esperaría. Especialmente en ciertos círculos. Yo fruncí el ceño. Pero mamá, ¿qué tiene de malo soñar con conocer el mundo? ¿No fuimos nosotras quienes pasamos horas viendo esos maravillosos documentales de cruceros? ¿No decías que mis sueños eran los tuyos? Y lo son, Eva, interrumpió Miguel, que había entrado en el salón con su puro recién encendido, el aire llenándose con el aroma de su éxito. Pero una cosa es soñar, y otra es la realidad. La realidad es que el mundo es un lugar complejo y, a veces, peligroso. Además, ¿por qué querrías irte sola, de todos modos? ¿No es más agradable viajar en familia? Podríamos ir todos juntos al Caribe el próximo año. Sería magnífico. O quizás a Alaska. Susana estaría encantada. Susana, mi hermana, 6 años mayor que yo, era la imagen misma de la complacencia familiar. Sus sueños siempre se habían alineado perfectamente con las expectativas de nuestros padres, una carrera exitosa en el negocio familiar, un matrimonio sin tacha, una vida predeciblemente perfecta. Ella nunca cuestionaba, nunca buscaba más allá de los confines dorados de nuestra existencia. Verla asentir con fervor a las palabras de Miguel me oprimía el pecho. Pero padre, mis planes eran diferentes. Yo quería explorar. Aventurarme. Los cruceros familiares son maravillosos, sí, pero son diferentes. Yo quiero mi propia aventura. Las palabras sonaron más desafiantes de lo que pretendía, y vi una chispa de irritación en los ojos de Miguel. Marta colocó una mano tranquilizadora en mi brazo, su agarre, sin embargo, era firme. Mi amor, entendemos tu espíritu audaz. Pero hay maneras y maneras de explorar. Piensa en tu futuro. Piensa en la imagen que proyectas. Un viaje en solitario de esa índole no sumaría a tu currículum social. Podría incluso restarle valor. Queremos la mejor vida para ti, una vida que esté a la altura de tu apellido, de todo lo que hemos construido. La sutil cadena dorada se materializaba, eslabón por eslabón, invisiblemente. Cada vez que sacaba el tema, las excusas se volvían más elaboradas, las sonrisas más incómodas, las prohibiciones más veladas, pero innegables. Por un lado, me permitían soñar con mundos lejanos a través de las páginas de los catálogos de cruceros que ellos mismos me proporcionaban y con los que habían alentado mi imaginación. Por el otro, cada vez que intentaba convertir esos sueños en realidad, se erigía una barrera invisible. La libertad que pensaba tener era, de hecho, una ilusión. Estaba encadenada a su concepción de lo que era correcto, de lo que era seguro, de lo que le convenía a la familia. Mis sueños de navegar los 7 mares estaban estrellando contra las rocas de su amor protector. La armonía que creía poseer se estaba desvaneciendo, revelando una disonancia perturbadora y una profunda mentira en el corazón de mi vida perfecta. Este era el primer golpe, leve y susurrante, pero un golpe al fin.
La chispa de irritación en los ojos de Miguel, la mano firme de Marta en mi brazo, sus palabras que tejían una red de amor y protección alrededor de mis aspiraciones, todo ello se grabó en mi memoria. Intenté ignorar la disonancia, convencerme de que era por mi bien, pero la idea de libertad, una vez saboreada en los catálogos y sueños, se resistía a ser encadenada. Cada excusa se sentía como un eslabón apretándose, y una creciente frustración comenzó a hervir bajo la superficie de mi aparente complacencia. No podía ser que mi vida ideal, construida sobre pilares de perfección familiar, fuera en realidad una sofisticada cárcel. Se acercaba mi cumpleaños, una fecha que siempre había estado marcada por tradiciones lujosas y regalos predecibles. Pero este año, sentía una necesidad ineludible de un regalo diferente, uno que no pudiera ser comprado por ellos ni impuesto. Tenía que ser mío, una afirmación de mi propia voluntad. Las imágenes de destinos exóticos, de mares color zafiro y puestas de sol infinitas, me llamaban con una urgencia que ya no podía ignorar. Decidí que ya era suficiente de excusas veladas y prohibiciones susurradas. Iba a tomar las riendas. Un martes por la mañana, bajo el pretexto de resolver unos trámites bancarios, me senté frente a mi ordenador, el corazón latiéndome con una mezcla de anticipación y audacia. Con cada clic, sentía que desataba un nudo invisible. Navegué por los sitios web de las líneas de cruceros más prestigiosas, mi mirada deteniéndose en un itinerario que prometía un viaje idílico, el Caribe, luego las Galápagos, y finalmente, una extensión hasta las islas de la Polinesia. Un mes de inmersión en la belleza virgen y culturas milenarias, todo desde el lujo de una suite con balcón privado. Era extravagante, era audaz, era la encarnación de mi sueño. Rellené mis datos, introduje los de mi tarjeta de crédito, y el zumbido de la confirmación electrónica me invadió como una corriente eléctrica. Hecho. Había reservado mi soñado crucero de lujo. Una euforia desbordante me inundó, una sensación de triunfo que no había experimentado en años. Esto no era solo un viaje, era mi declaración de independencia, mi primer paso hacia la vida que anhelaba. La visión de la proa cortando las olas, conmigo a bordo, libre, era más potente que cualquier prohibición. Esperé al fin de semana, al almuerzo familiar dominical, el momento de máxima congregación y supuesta armonía. La mesa lucía impecable, adornada con el servicio de plata y porcelana fina. Marta preparó mi plato favorito, un gesto que habitualmente me enternecía, pero que hoy sentía como parte del ritual de su jaula dorada. Miguel, siempre sentado a la cabecera, leía el periódico económico, y Susana, mi hermana, estaba inmersa en su teléfono, como de costumbre. Cuando llegó el postre, sintiendo el peso de mi secreto y la inmensa necesidad de compartir mi alegría, dejé mi tenedor sobre la mesa, el tintineo resonando en el breve silencio. Familia, comencé, mi voz, para mi sorpresa, sonando firme y clara, tengo algo importante que contarles, un regalo de cumpleaños que me he otorgado a mí misma. Mi mirada se movió de Miguel a Marta, una sonrisa radiante adornando mis labios, esperando su aprobación, su bendición, su alegría compartida por mi audacia y mi decisión. He reservado un crucero. Un mes entero, a destinos exóticos, el Caribe, Galápagos, y la Polinesia francesa. Saldré en 2 meses. El silencio que siguió fue denso y prolongado. Miguel bajó lentamente su periódico. Marta dejó de limpiar una mancha inexistente de la mesa. Incluso Susana levantó sus ojos de la pantalla, sus cejas ligeramente arqueadas. Sus miradas se clavaron en mí, no con la exuberante alegría que esperaba, sino con una mezcla que aún no podía descifrar, y en la que sospeché, con un estremecimiento, no había rastro de bendición. La armonía familiar se quebró de nuevo en el aire, frágil como el cristal. El silencio se estiró, pesado y asfixiante, como una manta húmeda que te impide respirar. No era el silencio de la sorpresa amable que había anhelado, sino el presagio de una tormenta de proporciones que no podía comprender. Miguel fue el primero en hablar, su voz, que normalmente era un ronroneo autoritario, ahora estaba teñida de una frialdad glacial que no le conocía. Eva, comenzó, su mirada clavada en la mía con una intensidad que me hizo encogerme.
Dejó caer el periódico sobre la mesa con un golpe seco, el sonido resonando como el martillazo de un juicio final. Sabes bien que esa clase de excentricidades no forman parte de nuestra familia. Esos caprichos son para gente que no tiene responsabilidades, que no valora lo que tiene. Tú no eres así. No para ti. Marta, que había recobrado su habitual y gélida compostura, añadió, su voz apenas un susurro pero cargada de una autoridad invisible, tan potente como la de Miguel, hija, por lo que más quieras, no te expongas a peligros inexplicables. No entiendes las implicaciones de algo así. Podrías arruinar todo lo que hemos construido, todo lo que tu padre se ha esforzado en proteger. No es una opción. Simplemente, no. Sus palabras flotaban en el aire, vagas y amenazantes, como fantasmas de secretos inconfesables que acechaban en las sombras de nuestra impecable casa. ¿A qué se refería con arruinar todo? ¿Qué peligros? Mi mente se aceleró, buscando conexiones, pero solo encontraba un oscuro abismo de incertidumbre. Susana, mi hermana, finalmente levantó la cabeza de su teléfono. Sus ojos, fríos y calculadores como los de Miguel, se posaron en mí. Una mueca apenas perceptible, una sonrisa de suficiencia mezclada con una pizca de aburrimiento, cruzó sus labios. No dijo nada, pero su silencio gritaba aprobación a la condena pronunciada por nuestros padres. Se burlaba de mí, y de mi ingenuidad, sin mover un solo músculo. Pero, es mi cumpleaños, balbuceé, la voz agrietada, el entusiasmo de hacía segundos convirtiéndose en cenizas en mi boca. Es un regalo. Un mes. Llevo años soñando con esto, con la libertad, con ver el mundo más allá de estas paredes. Miguel me interrumpió sin piedad, su voz subiendo un tono, inexpresiva en su determinación. Libertad, Eva. Ingratitud es lo que es. No hay peros. No irás a ese crucero. Es una resolución definitiva. Considera esos pasajes como un error, una fantasía de una niña, un capricho insensato que se acabó y que nunca debiste haber ni siquiera imaginado. ¿Una prohibición? La palabra salió de mis labios, un hilillo de incredulidad. No era una sugerencia. No era desaprobación o una preocupación. Era un mandato absoluto. Mis padres, mis protectores, mis pilares, se habían transformado en guardianes de una prisión invisible, construida no con barrotes, sino con sus palabras. Marta se acercó a mí, su mano fría sobre la mía, pero su toque no me reconfortó, sino que me heló el alma. Sus ojos, habitualmente tan expresivos, eran ahora pozos sin fondo de amenaza. Eva, escúchanos bien, dijo, su voz bajando a un tono casi inaudible, conspirador, si desobedeces, si pones un pie en ese barco, si te atreves a desafiar esto que estamos imponiéndote, cortaremos todo lazo contigo. Económico, familiar, emocional. Serás una extraña. Te quedarás sin nada, y por tu propia mano. No habrá vuelta atrás. No pondremos un pie en tu funeral, si el crucero te mata de alguna extraña manera, y no te reconoceremos si vuelves. Mi respiración se atascó en mi garganta. La amenaza era tan explícita como brutal. No solo era la pérdida de mi viaje, era la aniquilación de mi existencia tal como la conocía. La liberación que había creído alcanzar se había transformado en la cadena más pesada de todas. Mi propia familia, en la mesa de mi cumpleaños, me estaba dando un ultimátum, humillándome públicamente y en privado, por el simple hecho de atreverme a soñar con una vida fuera de su control. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, no de tristeza, sino de una furia helada que empezaba a arder en lo más profundo de mi ser, prometiendo una venganza tan fría como sus miradas. El dulce sabor de la libertad se había vuelto amargo, tan amargo como la traición. El dulce sabor de la libertad se había vuelto amargo, tan amargo como la traición. El pastel de cumpleaños se quedó sin probar. Las risas se extinguieron. Mis padres y Susana se levantaron de la mesa, sus rostros impasibles, como si acabaran de firmar un documento de negocios poco interesante. Miguel me lanzó una última mirada de desaprobación, Marta ni siquiera me miró,
y Susana se encogió de hombros con una expresión de te lo dijimos. La puerta principal se cerró con un eco sordo, dejándome sola en el silencio ensordecedor de lo que había sido mi hogar, pero ya no se sentía como tal. La furia y el dolor luchaban en mi pecho, una batalla feroz que me dejaba exhausta. ¿Cómo podía la sangre ser tan fría? Al día siguiente, la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un tsunami. Necesitaba dinero para mis gastos básicos, tal vez para un café que me ayudara a procesar todo. Tomé mi tarjeta de débito, aún aturdida por la noche anterior, e intenté sacar algo de efectivo en el cajero automático de la esquina. Transacción denegada. Contacte con su banco, se leía en la pantalla. Lo intenté de nuevo, y otra vez. La misma frase. Mi corazón empezó a latir con frenesí. Una llamada a la sucursal esclareció el horror. Señorita Eva, sus padres, el señor Miguel y la señora Marta, han solicitado el congelamiento de todas sus cuentas bajo la cláusula de inestabilidad financiera del beneficiario. Lamentamos cualquier inconveniente, pero la orden es irrevocable hasta nuevo aviso. Mis piernas flaquearon. ¿Inestabilidad financiera? Era una mentira descarada. Era su forma de cortarme las alas, de asegurarse de que no tuviera ni un céntimo para ese maldito crucero, ni para nada. Regresé a la casa, el aire pesado con una premonición. La cerradura había sido cambiada. Mis manos temblaban mientras insertaba mi vieja llave, pero no giraba. Un sobre blanco, pulcramente doblado, estaba pegado a la puerta. Reconocí la caligrafía de Marta. Mis manos se negaron a abrirlo por un instante, pero la desesperación ganó. Dentro, un documento legal, redactado en un lenguaje frío y técnico que apenas comprendía. Mencionaba mi residencia temporal en la propiedad familiar, sujeta a la buena conducta y la adhesión a los principios y acuerdos familiares. Había una cláusula que nunca recordaba haber leído, o que había firmado sin entender su alcance. En caso de desacuerdo fundamental o incumplimiento manifiesto de las normas del hogar, la familia se reserva el derecho de rescindir el acuerdo de convivencia sin previo aviso, requiriendo el desalojo inmediato. Bajo esa jerga legal, mi nombre, mi firma, y las de Miguel y Marta. Era su jugada maestra. Me habían sacado de casa, de asterisco mi asterisco casa, bajo cláusulas contractuales abusivas que, en mi ingenuidad, había firmado años atrás. Mis amigos. Mis supuestos amigos. Ese fue el golpe final. Intenté llamar a Sofía, a Carlos, a Lucía. Nadie contestó. Algunos mensajes de texto fueron respondidos con excusas vagas: estoy ocupada, hablamos luego, o mi padre está enfermo. Podía sentir la mano de mi familia detrás de todo. Ellos habían tejido una red a mi alrededor, una telaraña de dependencia económica y social que nunca había visto. Siempre me habían instado a no trabajar tan duro, que disfrutara la vida, que ellos se encargarían de todo. Me habían provisto de todo, pero no como un gesto de amor, sino como una jaula de oro. El amor que me profesaban era una fachada, una elaborada puesta en escena para mantenerme encadenada a sus oscuros manejos. ¿De qué se trataba? ¿Era una herencia que no querían que dilapidara? ¿Un secreto familiar que mi independencia podría desvelar? La verdad dolía más que cualquier golpe físico. Había sido una marioneta, una pieza en su juego, y ahora que había intentado cortar los hilos, me habían desechado. Sentada en el frío bordillo de la acera, con mi pequeña maleta de emergencia a mis pies, sin dinero, sin hogar, sin amigos, y sin familia, sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones. Mi mundo se había desmoronado en cuestión de horas. La libertad que había anhelado era ahora un desierto árido de soledad. Las lágrimas no salían, se habían congelado en hielo en mis venas, alimentando esa furia helada que se había encendido en mi cumpleaños. La humillación era insoportable. Pero en medio de ese abismo de desesperación, una chispa, nacida del dolor más profundo, comenzó a brillar. No me habían destruido. Solo me habían forzado a nacer de nuevo, con una única misión: recuperar lo que era mío y hacerles pagar. Esta no era mi derrota, era el inicio de su caída.
El asfalto frío bajo mis manos raspadas era un brutal recordatorio de mi nueva realidad. Mis ropas finas, tan adecuadas para un día de compras o una cena elegante, eran ahora una burla, incapaces de protegerme del gélido aire de la noche. La ciudad, antes mi patio de recreo, se había convertido en un laberinto hostil donde cada sombra parecía acecharme. El estómago me gruñía, un dolor punzante y desconocido. Nunca había sentido hambre de verdad, no la clase de hambre que perfora tus entrañas y te nubla el pensamiento. Había pasado horas, no, un día entero, sin probar bocado. La cabeza me palpitaba. Saqué mi teléfono, la única posesión de valor que conservaba de mi vida anterior, y, con manos temblorosas, busqué nombres. Mariana, mi mejor amiga desde la infancia, la que siempre me decía que yo era como su hermana, que siempre nos tendríamos la una a la otra. Le envié un mensaje: ¿estás ahí? Estoy en problemas, necesito ayuda. Minutos después, los puntos de escribiendo aparecieron y desaparecieron, y luego nada. Le llamé. No contestó. Lo intenté de nuevo. Vibró 3 veces y se cortó. Después, llegó un mensaje: Eva, lo siento mucho. Mi mamá dice que no es buen momento. Ya sabes cómo son las cosas, tu familia. No puedo involucrarme. Cuídate, de verdad lo siento. Mi garganta se cerró en un nudo de amargura. ¿No es buen momento? ¿Mi familia? El miedo era palpable en sus palabras, una cobardía que apestaba a traición y que se extendía como un virus. Probé con Sofía, Carlos, Luisa, uno tras otro. De nuestro círculo de veinteañeros, despreocupados y afortunados, ninguno respondió con verdadera calidez o preocupación. Las respuestas fueron variaciones de la misma melodía de abandono: estoy de viaje, tengo exámenes finales, mi padre me prohibió hablarte, es por tu bien, no te metas en más problemas. Cada mensaje, cada tono silenciado, era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Se suponía que eran mis amigos. Risas compartidas, secretos susurrados en noches de insomnio, celebraciones que duraban hasta el amanecer, viajes improvisados, confidencias íntimas por horas, todo era una farsa. No eran amigos de Eva, eran amigos de la hija de Miguel y Marta, la chica que tenía acceso a los lugares de moda, las invitaciones exclusivas y las fiestas más cotizadas. Sin el apellido, sin el dinero, sin el estatus que me habían despojado, yo no era nadie. Era un fantasma, una advertencia viviente de lo que podía pasarles si osaban desafiar a mi familia. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de grises y púrpuras. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos y la vergüenza, hiriente, me invadió al verme reflejada en el escaparate de una tienda cerrada. El pelo revuelto, los ojos hundidos y enrojecidos, la ropa elegante ahora arrugada y manchada. Ya no era Eva, la niña consentida, la que sonreía para las fotos de la sección de sociedad. Era solo una indigente más en la vasta, indiferente urbe que apenas comenzaba a despertar. La identidad que me habían fabricado minuciosamente con oro y seda, la niña bien, la ingenua, la dependiente, se había desmoronado en cuestión de horas, y no tenía nada con que reemplazarla. ¿Qué sabía hacer yo? No tenía experiencia laboral, no tenía habilidades prácticas más allá de elegir el vino adecuado o distinguir un buen diseño. Mi educación se había centrado en las artes, la cultura, idiomas exóticos, cosas que no te ayudaban a pagar una cama o un plato de comida. Me levanté, cada músculo me dolía y mis articulaciones crujían. Necesitaba un plan. La desesperación se cernía sobre mí como una manta pesada, amenazando con sofocar esa chispa de rebeldía que había encendido la noche anterior. Pero entonces, recordé vívidamente las palabras crueles de Miguel: estás fuera de esto. No mereces lo que te dimos. Debiste habernos escuchado. Y de Marta, con esa falsa tristeza: eres una desagradecida. No sabes lo que es bueno para ti. Y Susana, con su sonrisa malévola, había disfrutado cada segundo de mi caída. Un escalofrío helado, una mezcla de rabia y determinación, recorrió mi columna vertebral. No. No permitiría que me destruyeran. Esta humillación no sería mi fin,
sino mi combustible, el fuego que quemaría todas mis debilidades. Haría arder su mundo, su falsa moralidad, sus secretos, pero para eso, tenía que primeramente aprender a sobrevivir en el mío, en este entorno hostil para el que no estaba preparada. Tenía que reconstruirme desde las cenizas, una Eva nueva, curtida en el fuego de su abandono. El primer paso era encontrar un refugio, cualquier cosa que me cubriera del frío, antes de que el hambre, el miedo y la propia ciudad me consumieran por completo. La venganza podía esperar, pero la supervivencia, no.